Los matones apuntaron al nuevo estudiante y luego él les mostró su secreto. Imagínate ser el objetivo constante de humillación, burla y ataques solo porque pareces débil. Ahora imagina que detrás de ese silencio hay un secreto lo suficientemente poderoso como para cambiar las cosas por completo. Eso es exactamente lo que le pasó a Jake, el nuevo estudiante en una escuela donde los matones gobernaban sin miedo. Desde el primer día fue ridiculizado, empujado e incluso humillado frente a todos, pero lo que nadie sabía era que Jake tenía un pasado que podía cambiarlo todo, y cuando las cosas llegaron a su punto de ruptura decidió mostrarles a todos quién era realmente. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando alguien subestimado decide contraatacar? Prepárate para una historia de venganza, resiliencia y un giro impactante que nadie vio venir. Jake bajó del autobús escolar agarrando firmemente la correa de su mochila. Sus ojos escanearon el patio de la escuela analizando rápidamente la escena. Los estudiantes se reunieron en círculos riendo, charlando y lanzando miradas curiosas al extraño que acababa de llegar. Respiró hondo. Nueva ciudad, nueva escuela, y por lo que parece los mismos viejos problemas. El primero en notar a Jake fue Brandon, un chico alto con cabello rubio y una sonrisa de suficiencia. Él era el líder de un grupo conocido por hacerle la vida imposible a los demás. Junto a él estaban Tyler y Josh, sus leales seguidores. Oye, chico nuevo, Brandon gritó cruzando los brazos. ¿Vienes directamente del jardín de niños? Jake no respondió, solo siguió caminando hacia la entrada de la escuela, pero ignorarlos fue lo peor que pudo haber hecho. Risas y susurros se extendieron por los pasillos. El raro ni siquiera habla. Tyler se burló empujando a Josh. Debe ser un cobarde. Jake ya sabía cómo se desarrollaría esto. En todas las escuelas a las que había asistido siempre había alguien tratando de poner a prueba al chico nuevo, pero esta vez no quería pelear, no podía pelear. Toda la mañana susurros y risitas siguieron a Jake a todas partes, en la cafetería, en clase, incluso en el baño. Fingió no escuchar, mantuvo la cabeza gacha, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo, y tenía razón. A la hora del almuerzo, Jake ya había aceptado su nueva realidad. Él era oficialmente la próxima víctima de la escuela. No importaba a dónde fuera, los ojos lo seguían. Snickers resonó a sus espaldas. Alguien incluso chocó accidentalmente con él en el pasillo, casi tirándolo al suelo. Suspiró agarrando su bandeja mientras escaneaba la cafetería en busca de una mesa vacía. Fue entonces cuando lo oyó. Oye, perdedor. Jake ignoró la voz, pero no importaba. Brandon, Tyler y Josh ya se estaban acercando. Debes ser realmente valiente. Brandon se burló, poniéndose delante de Jake. Quiero decir, entrar en nuestra escuela como si pertenecieras aquí. Eso requiere agallas. Jake no dijo nada. Intentó pasar junto a ellos, pero Josh le bloqueó el paso. Estás siendo grosero, Tyler dijo sacudiendo la cabeza burlonamente. Cuando alguien te habla, respondes. Brandon sonrió con suficiencia. Tal vez solo esté asustado. Jake apretó la mandíbula, pero mantuvo la calma. Se había prometido a sí mismo que no habría peleas ni problemas, pero antes de que pudiera reaccionar, Brandon le quitó la bandeja de las manos de un golpe. El interior de la cafetería se quedó en silencio mientras la comida se salpicaba por el suelo. La gente jadeó esperando la reacción de Jake por una fracción de segundo. Su instinto le gritó. Sus músculos se tensaron. Su cuerpo se preparó para atacar, pero se obligó a quedarse quieto. Simplemente respiró hondo. Se agachó y empezó a limpiar. Los abusadores estallaron en carcajadas. Oh, míralo. Josh se burló. Tan obediente. Más risas. Más susurros. Jake tragó saliva. Sabía lo que querían. Que él arremetiera para contraatacar, para darles una excusa para humillarlo aún más. No les daría esa satisfacción, pero mientras recogía su almuerzo derramado no tenía idea de que alguien lo estaba observando de cerca, alguien que sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. Jake contuvo la respiración mientras limpiaba el desastre. Sus manos, apretándose en puños, podía sentir los ojos de la cafetería ardiendo en él, algunos llenos de lástima, otros con diversión. Quería contraatacar su cuerpo.
Ansiaba moverse pero no podía todavía. Brandon se inclinó con una voz llena de burla. Buen chico, susurró, tal vez la próxima vez te dejaré quedarte con tu comida. Con eso los abusadores se alejaron riendo. Jake se sentó en una mesa vacía. Su apetito se había ido. Se quedó mirando sus manos, manos que una vez habían sido temidas en la jaula, manos que habían sido entrenadas. Para luchar no puedes contraatacar, no puedes perder el control. Otra vez las palabras resonaron en su cabeza como una advertencia. Se había hecho una promesa a sí mismo y a alguien más y no iba a romperla, pero el universo tenía otros planes. El bullying no paraba, cada día que pasaba peor aún. Lo empujaron en los pasillos, lo encerraron en los baños, le robaron los libros, le dejaron mensajes desagradables en su casillero y la peor parte, nadie hizo nada. Los maestros hicieron la vista gorda. Otros estudiantes se rieron o miraron hacia otro lado, demasiado asustados para involucrarse. Jake se lo tomó todo en silencio hasta el día en que lo presionaron demasiado. Fue después de la escuela, detrás del gimnasio. Jake acababa de salir de detención, castigado por contestarle a un maestro después de ser culpado por algo que no hizo. Estaba exhausto, solo quería irse a casa. Pero Brandon, Tyler y Josh lo estaban esperando. Oye, chico duro, Brandon gritó interponiéndose en su camino. Has estado callado últimamente. No nos gusta eso. Jake exhaló lentamente tratando de pasar junto a ellos. Tyler agarró su mochila y se la quitó del hombro. UPS. Parece que se te cayó algo. Josh se rió entre dientes. Tal vez deberíamos enseñarle algo de respeto. Brandon sonrió con suficiencia, o tal vez solo necesita un poco de aliento. Y luego Tyler le dio un puñetazo fuerte e inesperado en el estómago. Jake se tambaleó. El dolor de espalda se disparó a través de sus costillas. Apretó los dientes, obligándose a quedarse quieto. No reacciones. No luches atrás, pero no habían terminado. Josh lo empujó contra la pared. Brandon se acercó susurrando, vamos chico nuevo, defiéndete, danos una razón. La respiración de Jake era temblorosa, su corazón latía con fuerza. Podía terminar con esto en segundos. Había derribado a hombres más grandes y fuertes. En la jaula estos tipos no eran nada, pero entonces Brandon cometió un error, echó el puño hacia atrás apuntando a la cara de Jake, y en ese momento algo dentro de Jake se quebró. Su cuerpo siguió adelante instinto antes de que Brandon pudiera siquiera tocarlo. Jake bloqueó el golpe, torció su brazo y lo envió al suelo con un derribo perfecto. El mundo pareció detenerse. Tyler y Josh se congelaron. Brandon jadeó en shock, el dolor cruzó su rostro. Jake dio un paso atrás lentamente, sus manos todavía cerradas en puños. Su corazón se aceleró. No había querido hacer eso, pero era demasiado tarde. El secreto había salido a la luz y alguien lo había visto todo. Brandon gimió en el suelo agarrándose el brazo, su cara retorcida de dolor y conmoción. Nunca había esperado que Tyler y Josh se quedaran congelados, sus cerebros luchando por procesar lo que acababa de suceder. Jake, el chico nuevo, tranquilo y débil, había dejado caer a su líder como no era nada. Jake dio un paso atrás, su mente acelerada. No debería haber hecho eso, había roto su propia regla, se había prometido a sí mismo nada de peleas ni problemas, pero ahora el daño estaba hecho. Josh ayudó a Brandon a ponerse de pie. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, los ojos moviéndose entre Jake y su amigo caído. Brandon fulminó con la mirada a Jake, la ira reemplazando su sorpresa. Estás muerto, escupió haciendo una mueca mientras trataba de mover el brazo. No sé qué clase de truco era ese, pero vas a pagar por ello. Jake se quedó en silencio, no tenía intención de pelear de nuevo, pero algo en la expresión de Brandon le dijo que esto no había terminado, y entonces una voz rompió la tensión. Buen movimiento. Jake se giró y su estómago cayó a unos pocos pies de distancia. Estaba Noah Carter, el capitán del equipo de lucha libre de la escuela, y había visto todo. Jake quería desaparecer mientras caminaba por los pasillos de la escuela. Al día siguiente todo se sentía diferente. La gente susurraba, cuando pasaba lo miraban como si fuera una especie de misterio. Incluso los maestros parecían mirarlo de manera diferente. Los únicos que no parecían impresionados, Brandon y su equipo. Jake podía sentir sus miradas ardientes de al otro lado de la cafetería. Pero esta vez no se acercaron a él, todavía no. En cambio Noah Carter lo hizo. Oye, dijo Noah dejando su bandeja en la mesa de Jake. ¿Tienes un segundo? Jake dudó, pero asintió, ya sabía de qué se trataba. Noah sonrió con suficiencia. No eres solo un chico nuevo al azar.
¿verdad? Jaque lo miró fijamente. No sé de qué estás hablando. Noah se inclinó hacia adelante. Amigo, vi lo que le hiciste a Brandon. No fue solo suerte, fue un derribo de tren. ¿Dónde aprendiste eso? Jaque apretó la mandíbula. No quería responder. Pero entonces Noah sacó su teléfono. Tocó la pantalla un par de veces y lo giró hacia Jaque. La sangre de Jaque se heló porque en la pantalla estaba él, un viejo video de pelea, su pelea, el título, Jaque Dalton, la estrella emergente más joven de la MMA. Las vistas superaban el 1.000.000 y ahora Noah lo miraba como si acabara de descubrir el mayor secreto del mundo. Amigo, Noah sonrió, solía ser famoso. El corazón de Jaque latía con fuerza mientras miraba la pantalla del teléfono. El video lo mostraba 3 años más joven dentro de una jaula de MMA golpeando a un oponente con una brutal patada giratoria. El árbitro levantó la mano en señal de victoria, la multitud rugió su nombre y ahora sentado en una cafetería de secundaria intentando vivir una vida normal su pasado lo había alcanzado. Jaque miró a Noah que sonreía como si acabara de encontrar un tesoro enterrado, así que Noah presionó. ¿Cuál es el trato? Solías pelear y ahora solo estás tratando de pasar desapercibido. Jaque exhaló lentamente, no podía negarlo, había pruebas, pero tampoco podía contar la historia completa. Fue hace mucho tiempo. Jaque murmuró, ya no peleo. Noah se burló. Si dile eso al brazo de Brandon. Jaque le lanzó una mirada fulminante. Eso no fue una pelea, solo me defendí. Lo que digas, hombre, dijo Noah, sonriendo, pero quizás quieras cuidarte las espaldas. Brandon tiene un ego del tamaño de esta escuela y ahora gracias a ti está roto. Jaque ya sabía que podía sentirlo. Brandon no había terminado con él y tenía razón. Esa tarde cuando Jaque salía de la escuela, Brandon, Tyler y Josh estaban esperando, solo que esta vez no estaban solos. 4 nuevos chicos estaban de pie junto a ellos, más grandes, mayores, más fuertes. Estos no eran solo matones de la escuela secundaria, eran luchadores. Jaque redujo sus pasos. Esto era diferente. Brandon sonrió, su brazo todavía rígido del día anterior. Pensabas que eras muy duro, se burló, dejándome caer así delante de todos. Jaque se quedó en silencio. Brandon hizo un gesto a los chicos mayores. Conozcan a mis amigos, entrenan en el gimnasio de mi tío, verdaderos luchadores, no un niño acabado que vive de su pasado. Uno de los luchadores hizo crujir sus nudillos. Él es de quien estabas hablando, no parece gran cosa. Si otro se rió, pensé que habías dicho que era peligroso. Brandon sonrió con suficiencia, o él era peligroso, pero ahora creo que estamos a punto de arreglar eso. La mandíbula de Jaque se tensó. No quería pelear, pero esta vez no fue su elección. Uno de los luchadores se abalanzó sobre los instintos de Jaque. Gritaron años de entrenamiento, tomaron el control en un borrón. Sid dio un paso, agarró la muñeca del tipo y la retorció en un brazo brutal. Mira, el luchador dejó escapar un gruñido de dolor cuando sus rodillas se doblaron. Los otros dudaron. Jaque, sus ojos se oscurecieron, su postura cambió, sus músculos se relajaron en el ritmo familiar del combate y por primera vez en años se permitió sentirlo de nuevo, la pelea, el control, el poder. Brandon dio un paso atrás, su confianza se quebró. Jaque exhaló mirándolos a todos, su voz era tranquila pero mortal. ¿No quieres esto? Silencio. Y luego la máscara de Brandon se deslizó bajo la arrogancia, la ira, el bullying. Era miedo, porque finalmente entendió. Jaque no era solo un niño, era algo completamente distinto. El grupo se quedó paralizado, ojos fijos en Jaque. El luchador en su agarre apretó los dientes haciendo una mueca de dolor. Jaque podría romperse el brazo en segundos, pero no lo hizo. En cambio lo soltó. El luchador se tambaleó hacia atrás acunando su muñeca, conmoción escrita en toda su cara. Los ojos del otro tipo, Brandon, Tyler, Josh, no sabía qué hacer. Jaque dio un paso adelante, solo uno, y de repente nadie quería estar cerca de él. Te lo dije, Jaque dijo, su voz tranquila pero afilada como una cuchilla. ¿No quieres esto? La mandíbula de Brandon se tensó pero sus manos temblaban. Sabía que había perdido durante años, había gobernado esta escuela a través del miedo, había empujaba a la gente, los hacía sentir débiles, les hacía creer que era intocable, pero ahora parado frente a Jaque sentía algo que nunca antes había experimentado, miedo, miedo real, innegable, y Jaque lo vio. ¿Crees que tienes el control? Brandon dijo Jaque en voz baja, sus ojos nunca lo dejaron, pero no lo estás, nunca lo tuviste. Brandon abrió su boca, probablemente para lanzar otro insulto, un último intento por salvar su orgullo, pero antes de que pudiera hablar Jaque dio otro paso.
Adelante y Brandon se estremeció un pequeño movimiento involuntario, pero todos lo vieron. El silencio era ensordecedor. Brandon se puso rojo, su respiración era pesada, sus puños apretados, pero no se movió porque sabía que Jake no le tenía miedo y ahora nadie más lo tendría tampoco. Al día siguiente todo había cambiado. La gente susurraba sobre lo que había sucedido el una. ¿Ves intocable? Brandon ya no era intocable, todavía caminaba por los pasillos con su arrogancia habitual, pero era diferente. Obligado Hollow, el miedo todavía estaba en sus ojos, y Jake por primera vez desde que llegó allí caminó libremente. No más susurros, no más empujones, no más ser un objetivo, porque ahora todos sabían la verdad y no nadie lo subestimaría de nuevo. Esa tarde Noah lo alcanzó. ¿Sabes que no?, dijo sonriendo. Podrías hacer mucho más que asustar a algunos matones. Jake levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? Noah sonrió. Nuestra escuela tiene un equipo de lucha libre. ¿Alguna vez pensaste en volver a competir? Jake dudó. Había dejado esa vida atrás, pero en el fondo sabía la verdad. Cuando peleó contra los chicos de Brandon se sintió bien, se sintió como en casa. Tal vez era hora de dejar de huir de quien realmente era, tal vez era hora de volver a la jaula. Jake miró a Noah, su mente destrozada. Vuelve a competir. El pensamiento envió una oleada de adrenalina a través de él, pero al mismo tiempo ya no peleo. Jake murmuró. Si acabara de encontrar un tesoro enterrado. Así que Noah presionó. ¿Cuál es el trato? Solías pelear y ahora solo estás tratando de pasar desapercibido. Jake exhaló lentamente. No podía negarlo, había pruebas, pero tampoco podía contar la historia completa. Fue hace mucho tiempo. Jake murmuró. Ya no peleo. Noah se burló. Si dile eso al brazo de Brandon. Jake le lanzó una mirada fulminante. Eso no fue una pelea, solo me defendí. Lo que digas, hombre, dijo Noah sonriendo, pero quizás quieras cuidarte las espaldas. Brandon tiene un ego del tamaño de esta escuela, y ahora gracias a ti está roto. Jake ya sabía que podía sentirlo. Brandon no había terminado con él y tenía razón. Esa tarde, cuando Jake salía de la escuela, Brandon, Tyler y Josh estaban esperando, solo que esta vez no estaban solos. 4 nuevos chicos estaban de pie junto a ellos, más grandes, mayores, más fuertes. Estos no eran solo matones de la escuela secundaria, eran luchadores. Jake redujo sus pasos. Esto era diferente. Brandon sonrió, su brazo todavía rígido del día anterior. Pensabas que eras muy duro, se burló, dejándome caer así delante de todos. Jake se quedó en silencio. Brandon hizo un gesto a los chicos mayores. Conozcan a mis amigos, entrenan en el gimnasio de mi tío, verdaderos luchadores, no un niño acabado que vive de su pasado. Uno de los luchadores hizo crujir sus nudillos. Él es de quien estabas hablando, no parece gran cosa. Si otro se rió, pensé que habías dicho que era peligroso. Brandon sonrió con suficiencia. O él era peligroso, pero ahora creo que estamos a punto de arreglar eso. La mandíbula de Jake se tensó. No quería pelear, pero esta vez no fue su elección. Uno de los luchadores se abalanzó sobre los instintos de Jake. Gritaron años de entrenamiento, tomaron el control en un borrón. Sid dio un paso, agarró la muñeca del tipo y la retorció en un brazo brutal. Mira, el luchador dejó escapar un gruñido de dolor cuando sus rodillas se doblaron. Los otros dudaron. Jake, sus ojos se oscurecieron, su postura cambió, sus músculos se relajaron en el ritmo familiar del combate, y por primera vez en años se permitió sentirlo de nuevo. La pelea, el control, el poder. Brandon dio un paso atrás, su confianza se quebró. Jake exhaló mirándolos a todos, su voz era tranquila pero mortal. ¿No quieres esto? Silencio. Y luego la máscara de Brandon se deslizó bajo la arrogancia, la ira, el bullying. Era miedo, porque finalmente entendió. Jake no era solo un niño, era algo completamente distinto. El grupo se quedó paralizado, ojos fijos en Jake. El luchador, en su agarre, apretó los dientes haciendo una mueca de dolor. Jake podría romperse el brazo en segundos, pero no lo hizo. En cambio lo soltó. El luchador se tambaleó hacia atrás, acunando su muñeca, conmoción escrita en toda su cara. Los ojos del otro tipo, Brandon, Tyler, Josh, no sabía qué hacer. Jake dio un paso adelante, solo uno, y de repente nadie quería estar cerca de él. Te lo dije, Jake dijo, su voz tranquila pero afilada como una cuchilla. ¿No quieres esto? La mandíbula de Brandon se tensó, pero sus manos temblaban. Sabía que había perdido durante años, había gobernado esta escuela a través del miedo. Empujaba a la gente, los hacía sentir débiles, les hacía creer que era intocable, pero ahora parado frente a Jake sentía algo que nunca antes había experimentado. Miedo, miedo real, innegable, y Jake lo vio. ¿Crees que tienes el control? Brandon dijo Jake en voz baja. Sus ojos nunca lo dejaron, pero no lo estás, nunca lo tuviste. Brandon abrió su boca
Probablemente para lanzar otro insulto, un último intento por salvar su orgullo, pero antes de que pudiera hablar, Jake dio otro paso adelante y Brandon se estremeció, un pequeño movimiento involuntario, pero todos lo vieron. El silencio era ensordecedor. Brandon se puso rojo, su respiración era pesada, sus puños apretados, pero no se movió porque sabía que Jake no le tenía miedo y ahora nadie más lo tendría tampoco. Al día siguiente todo había cambiado, la gente susurraba sobre lo que había sucedido el una vez intocable. Brandon ya no era intocable, todavía caminaba por los pasillos con su arrogancia habitual, pero era diferente. Obligado Hollow, el miedo todavía estaba en sus ojos, y Jake por primera vez desde que llegó allí caminó libremente. No más susurros, no más empujones, no más ser un objetivo, porque ahora todos sabían la verdad y no nadie lo subestimaría de nuevo. Esa tarde Noah lo alcanzó. ¿Sabes que no?, dijo sonriendo. Podrías hacer mucho más que asustar a algunos matones. Jake levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? Noah sonrió. Nuestra escuela tiene un equipo de lucha libre. ¿Alguna vez pensaste en volver a competir? Jake dudó, había dejado esa vida atrás, pero en el fondo sabía la verdad. Cuando peleó contra los chicos de Brandon se sintió bien, se sintió como en casa. Tal vez era hora de dejar de huir de quien realmente era, tal vez era hora de volver a la jaula. Jake miró a Noah, su mente destrozada. Vuelve a competir. El pensamiento envió una oleada de adrenalina a través de él, pero al mismo tiempo ya no peleo. Jake murmuró. Noah se burló. Sí, claro, acabas de derribar accidentalmente a un luchador entrenado ayer. Jake suspiró negando con la cabeza. Eso era diferente. Noah cruzó el brazo. ¿Lo fue o es eso lo que sigues diciéndote a ti mismo? Jake no respondió porque en el fondo sabía la verdad. Lo extrañaba, la pelea, la disciplina, la prisa. Noah sonrió con suficiencia. Mira, hombre, no tienes que decidirlo ahora, pero solo piénsalo. Y con eso se fue dejando a Jake solo con sus pensamientos. Durante los siguientes días todo cambió. Brandon y su equipo dejaron a Jake completamente solo. No más miradas, no más susurros. No más juegos. No era solo miedo, era respeto. Jake se había ganado su lugar y el resto de la escuela también lo vieron. Por primera vez desde que llegó, los estudiantes comenzaron a hablar con él preguntándole sobre su pasado, sobre MMA. Algunos incluso le pidieron consejo y Jake por primera vez en años no se sintió como un extraño. Entonces una tarde, cuando salía de la escuela, apareció Brandon. Jake se tensó listo para otra pelea, pero algo era diferente. Brandon no tenía su sonrisa habitual, no parecía enojado, solo parecía cansado. Después de una larga pausa murmuró: mira, hombre. Estaba fuera de lugar. Jake parpadeó. ¿Brandon se acaba de disculpar? Brandon se frotó la nuca de lado. La arruiné. No estoy diciendo que tengamos que ser amigos ni nada. Pero sí, fui un idiota. Jake lo estudió por un momento. No necesitaba venganza, ya ganó, así que solo asintió. Si lo eras. Brandon soltó una risita seca. Entonces es justo. Después de un momento preguntó: ¿de verdad solías ser un luchador? Jake sonrió con suficiencia. Todavía lo soy. Brandon dudó. Luego asintió y por primera vez se alejó sin intentar demostrar algo esa noche. Jake se sentó en su habitación mirando un viejo póster de MMA en su pared. Las palabras de Noah resonaron en su cabeza. ¿Alguna vez pensaste en volver a competir? Había pasado tanto tiempo huyendo de quien era, pero ahora tal vez era el momento de dejar de correr. Tal vez era el momento de volver a la jaula, y esta vez no lo hacía para luchar contra su pasado, lo hacía para ser dueño de su futuro.